Al secuestrar a Nicolás Maduro, ¿Estados Unidos está liberando a Venezuela de un dictador? ¿O simplemente van ahí a robarse el petróleo? Como sucede en estos escenarios geopolíticos, la cuestión es un poco más complicada que eso y podría implicar la caída misma del imperio de Estados Unidos. Por eso, hoy buscaremos aclarar qué está pasando en Venezuela, el porqué del intervencionismo de Estados Unidos. Para conquistar el mundo digital no necesitas una doctrina secreta. Como persona o empresa puedes establecer tu propia soberanía en Internet y crear un sitio web moderno con solo unos clics. Y eso es justo lo que hace Odoo, que patrocina este video. Seguramente alguna vez has querido fundar tu propio imperio en la red, ya sea para hablar de tus temas favoritos o para lanzar un proyecto o negocio. Pues con Odoo puedes construir tu sitio completamente a tu gusto y de manera sencilla. Solo arrastras y sueltas los bloques que desees para armar tu página sin necesidad de ser un experto en tecnología ni en geopolítica. Además, puedes conseguir el nombre personalizado de tu dominio gratis por un año con alojamiento y soporte ilimitado. Tu primera aplicación es gratuita y puedes pasar a un plan de pago muy accesible y cancelar cuando quieras sin conflictos diplomáticos. ¿No sería genial probarlo? Te dejamos el enlace de Odoo en la descripción y empieza tu expansión digital en cuanto lo desees. Muchas gracias a Odoo por patrocinar este video. El tema de este video fue propuesto por Alex Nájera y CCC. También tú puedes participar en la elección de temas si nos apoyas con el botón unirse o a través de patreon.com/curiosamente. ¿Cuántas veces crees que Estados Unidos ha intervenido en otros países de manera violenta? ¿Unas 20? Frío. 100, tibio. Han sido 496 intervenciones militares documentadas desde que existe Estados Unidos y 180 de ellas han sido en América Latina. No ha habido un solo país latinoamericano en el que no hayan metido sus manitas. Una buena parte de esas intervenciones no fue precisamente para quitar dictadores, sino más bien para ponerlos, como en el caso de Pinochet en Chile, Somoza en Nicaragua o la Junta Militar en Brasil, por mencionar los más destacados. Tenemos un video sobre el tema al respecto, seguro te interesará. Así que tenemos razones para desconfiar de que la libertad y la democracia sean la motivación para intervenir en Venezuela. Antes de entrar de lleno en ese caso, conviene conocer un par de antecedentes para explicar el comportamiento de Estados Unidos. Hablemos del Destino Manifiesto y de la Doctrina Monroe. El Destino Manifiesto es la idea de que Estados Unidos es un pueblo excepcional y que no solo tiene el derecho, sino el designio divino de expandirse todo lo que pueda. Aunque esta ideología cobró auge en el siglo XIX, la idea ya estaba presente desde que los primeros peregrinos colonizaron el territorio norteamericano. En 1630, cuando algunos colonos ingleses se sentían incómodos por ocupar tierras que ya tenían habitantes, un ministro puritano de nombre John Cotton afirmó en un sermón para tranquilizar su conciencia: "Ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra, a menos que sea por un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas. Si los nativos obran injustamente con esa nación, tendrá derecho a librar legítimamente una guerra contra ellos y someterlos". Una vez independizados de Inglaterra, los nuevos estadounidenses pensaban que su deber era llevar la luz del progreso y la democracia a los territorios supuestamente salvajes o atrasados, así fuera a punta de balazos. Y ya en el siglo XIX, esta idea sirvió para justificar la conquista del oeste, la guerra contra México, donde Estados Unidos se quedó con la mitad de su territorio, y el desplazamiento de los pueblos indígenas. Y es en ese mismo siglo cuando se formula la Doctrina Monroe, que se resume en el lema "América para los americanos". La articuló el presidente James Monroe en 1823, pero el cerebro detrás de ella fue el secretario de Estado John Quincy Adams,
Adams. Por esas fechas, la mayor parte de los países de América acababan de independizarse y las monarquías de Rusia, Prusia y Austria formaron una alianza para restaurar el absolutismo en Europa. El rumor era que esta alianza planeaba ayudar a España a recuperar sus colonias en América. Esto asustó al gobierno estadounidense, que no quería tener imperios europeos poderosos nuevamente en su frontera sur. Washington temía que estos países no tuvieran la fuerza para defenderse de las potencias europeas y en su discurso original, Monroe ofrecía su potencia militar para la protección de los países recién independizados. América para los americanos significaba fuera Europa de estas tierras y los países latinos agradecieron el apoyo, pero pronto pasó a significar América para los estadounidenses. Consideraron que para cumplir con su destino manifiesto y seguir siendo fuertes, debían expandirse, conquistar más territorio y controlar más recursos. Invocando el destino manifiesto, el presidente James Polk se anexionó Texas en 1845 y California en 1848 y luego entró en guerra con México. Después, en 1904, el presidente Theodore Roosevelt renovó la doctrina Monroe. Consideró que la doctrina le daba el derecho de intervenir en las naciones latinoamericanas si éstas no se portaban como convenía a Estados Unidos. Así, Washington se convertía en el policía del mundo y amenazaba con obstáculos comerciales o incluso guerra a las naciones que no colaboraran con sus intereses comerciales. Panamá, Haití, Venezuela, Cuba y República Dominicana fueron de los primeros en experimentar esta política que se llamó del Gran Garrote. Después de la Gran Depresión en los años 1930, ante la inconformidad de América Latina, el presidente Franklin D. Roosevelt, un Roosevelt más benévolo, cambió el Gran Garrote por la política del buen vecino, no más intervención militar. Pero el gusto duró poco. Para 1947, después de la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Fría, Harry S. Truman volvió a invocar la doctrina Monroe, esta vez con la justificación de impedir la injerencia del comunismo. Guatemala, Nicaragua, Chile, Argentina, Brasil y muchos países más sufrieron la imposición de dictaduras represivas y afines a Estados Unidos. Así te puedes dar cuenta de que lo que pasa ahora en Venezuela no es un evento único, sino el producto de una política deliberada y un patrón de conducta muy persistente en la gran potencia de Norteamérica. Pero veamos ahora el caso particular de Venezuela. Es cierto que Maduro era un dictador. Estaba a punto de cumplir 13 años en el Palacio de Miraflores y, según observadores internacionales, las elecciones de 2024 no fueron ni libres ni justas, porque el gobierno de Nicolás Maduro controlaba todos los poderes del Estado y reprimía a la oposición política. Y aunque la inflación empezaba a controlarse, todavía rondaba el 200% y las necesidades más fundamentales eran un lujo para muchos. La canasta básica costaba 150 salarios mínimos y los servicios de salud se volvieron inaccesibles. Esto provocó un éxodo de 8 millones de personas. Para justificar su intervención, Estados Unidos hizo acusaciones no probadas de la vinculación de Maduro con el narcotráfico y argumentó que China y Rusia instalaron bases de espionaje o logística en territorio venezolano, lo que reactivó la retórica de la doctrina Monroe, que esta vez el presidente Donald Trump, con su característica humildad e ingenio, rebautizó como Doctrina Monroe, la más hermosa que he visto. ¿Pero qué quería Estados Unidos realmente? Lo más obvio es el petróleo. Venezuela es el más grande productor de este hidrocarburo en el mundo. De ese país se extrae la quinta parte del petróleo mundial, pero la cuestión no es tan sencilla. Extraer y refinar ese petróleo es muy costoso, pero además lo que está en juego no es el petróleo mismo, sino la economía total de Estados Unidos y su permanencia como superpotencia. Te explicamos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los líderes de los países vencedores firmaron los acuerdos Bretton Woods. Se estableció un sistema donde el dólar era la única
única moneda ligada al oro y todas las demás monedas del mundo estaban ligadas al dólar. La idea era generar estabilidad y, en los hechos, el acuerdo convirtió a Estados Unidos en la gran superpotencia que es hoy. Pero había un fallo fatal. Estados Unidos debería producir suficiente moneda para que todo el mundo pudiera comerciar. Eso generaba un déficit creciente y falta de confianza en que el dólar estuviera respaldado realmente por oro. En 1971, países como Francia empezaron a pedir que les devolvieran su oro a cambio de sus dólares, pero Washington no tenía suficiente oro para todos, así que Richard Nixon simplemente cerró la ventanilla y Estados Unidos de plano abandonó el estándar oro. ¿Qué tiene que ver esto con Venezuela? Pues al dejar el oro, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudita para que el petróleo se vendiera exclusivamente en dólares. Esto obligó a todo el mundo, incluido Venezuela, a necesitar dólares para comerciar su recurso más valioso. Al ser el dólar la moneda global, Estados Unidos podría desconectar a un país como Venezuela del sistema financiero internacional. Esto, y no solo el gobierno de Maduro, es lo que causó gran parte de la asfixia económica del país. Todo iba bien para el gobierno de Estados Unidos hasta que Venezuela, harta de la asfixia y por mera supervivencia, comenzó a comerciar su petróleo sin usar el dólar. Desde 2017 y con más fuerza en 2024, comenzaron a aceptar el yuan chino, los rublos rusos y hasta una criptomoneda llamada Petro. Venezuela se alejaba del sistema financiero estadounidense y se acercaba al BRICS. Si el país con más petróleo del mundo deja de usar dólares, otros podrían seguirlo. Estados Unidos no podía permitirlo. Esto no fue solo un pleito contra un dictador. Si bien podría celebrarse como un triunfo de la libertad, en el fondo fue una batalla para defender el sistema que mantiene al dólar y a Estados Unidos de América en la cima de la pirámide en este lado del mundo. Se llama la trampa de Tucídides. Cuando una potencia dominante siente que está en riesgo, tiende a volverse más agresiva. Muchos analistas coinciden en que esto podría ser indicador del declive o de plano el colapso de Estados Unidos como superpotencia, acentuado por los problemas internos que enfrenta ese país. ¿Será que nos tocará atestiguar el fin del imperio? ¿Qué consecuencias acarrearía? Curiosamente, recuerda que con Odoo puedes crear tu sitio web de manera sencilla y rápida manteniendo el control total de tu marca y tu primera aplicación es gratis. Haz clic en el link que te dejamos en la descripción. Gracias a Odoo por hacer posible que produzcamos videos como este y sigamos cuestionando la historia. Si este video te pareció interesante, compártelo y nos interesa mucho saber tu opinión, especialmente si eres de Venezuela. También puedes apoyarnos para producir más mediante una aportación mensual con el botón unirse o en patreon.com/curiosamente. Saludos a Alex Nájera, Asdrúbal Valladares, Daniel Guerrero, Edgar Cruz, Esaú Bojorques, Daniel Studios, Francisco Tejeda, Lompi Mamos, Manuel Espejo, Marco Islas, Nancy Serrano, Sara Vargas, Sebastián Robles, Sharet, Sonia, Temo González, Tere Hernández, Tucuchés, Víctor Mazón, Viva Om, Sandero Cegueda, Adrián Ruiz, Alejandro Estrada, Argenis Heredia, Astrid CC, Astrid Pello Chips, Brian Moreira, Carlos Arrieta, Cheva Walter, Claudia Sendejas Morales, Edgar Aguilar, Elías Ruiz, Familia García Olivares, Narella Caballero, Felipe Retamales y Francisco Dueñas. Si te quedaste hasta el final, el condecorado general Smedley Butler, tras participar en decenas de intervenciones en América Latina, confesó que fue un gángster del capitalismo y escribió el libro La guerra es una estafa, donde admitió que su trabajo no era defender la libertad, sino asegurar que México fuera seguro para las petroleras y los bancos de Nueva York.